Bienvenidos a un devocional más con el Evangelio de Marcos. Recordemos que Marcos se está dirigiendo específicamente a los romanos. Y hoy vamos a hablar en este devocional, el título es Más falso que un billete de $3. Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40 está nuestro texto. Dice el versículo 38, Jesús también enseñó, Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Estos maestros de la ley tenían una vestimenta especial con un tipo de chal que se llamaba el talit. Este talit ellos lo habían hecho muy grande y largo, que hasta el día de hoy lo usan en Israel, pero ellos lo hacían más largo de lo normal. Versículo 39. Y cómo les encanta, dice el texto, ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Realmente ellos estaban viviendo en una vida muy suelta. Y el versículo 40 dice, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso, dice el Señor, y lo he remarcado, serán castigados con más severidad. Estos líderes religiosos, los maestros de la ley, iban a ser castigados con más severidad, según lo que dice nuestro Señor. ¿Y por qué? Por la falsedad. Algo falso que nosotros hoy podemos relacionarlos. Hay un dicho, ¿no? Más falso que un billete de $2, aunque sí existen los billetes de $2 y los más costosos son del año 1869 aproximadamente. Hasta algunos pueden pagar, los coleccionistas, hasta $4,500 por un billete de $2 y poco a poco, hace unos años también sacaron este billete, pero hoy día es muy escaso, pero también hay mucha falsificación. Pero por eso yo puse más falso que un billete de $3, porque no existe un billete de $3. Si alguna vez les engañan por ahí, como a un amigo le engañaron, es falso. Parece, pero no es. Y así es muchas veces a nosotros también, aquí en mi nación, en Perú. Llegó un tiempo donde había muchas monedas y muchas monedas de $1, de 5 soles y muchos billetes de 100 soles y 200 soles falsos. Hasta el día de hoy hay, pero no hay tantos como había anteriormente. Muchos fueron engañados. ¿Y por qué fueron engañados? ¿Sabes por qué? Porque no conocían el billete, la moneda verdadera. O sea, la mejor manera para que una persona no sea engañada es conocer lo verdadero. Estos escribas, estos maestros de la ley, habían sido entrenados, capacitados, se les confió la ley, se les confió la enseñanza, se les confió el discipulado, se les confió básicamente la doctrina judía. Y ellos habían aprovechado de la doctrina judía hasta el punto de ir a muchas casas, y como dice nuestro Señor los denuncia, que iban hasta donde estaban algunas mujeres o viudas, etc. Y decían, si bien es cierto, la ley decía que no deberían recibir un salario, pero ellos se inventaron diciendo que si era bien tratado el maestro de la ley, si le daban buen alimento, un buen hospedaje y encima le daban una ofrenda voluntaria, ellas o todas las personas que hicieran esto iban a tener un lugar preferencial en el cielo, en la vida eterna. Eso era hacer algo bueno. Y se aprovechaban mucho de el desconocimiento de las personas. Habían diseñado una forma en la cual ellos tenían una vida muy cómoda en banquetes, exigían a veces el respeto, como dice el Señor, de estar en las plazas, que los saluden, que se inclinen, y su ropa era muy costosa. Eran básicamente en el tiempo de Jesús los que menos hacían los trabajos pesados, porque ellos decían, somos los que enseñamos.
Y hoy, tristemente, a veces esto ha llegado, esta idea ha llegado a las iglesias, a muchas iglesias, especialmente aquellos que siguen esta pseudo teología de fe y prosperidad, donde el siervo llega a ser el rey, es decir, el pastor es tratado como un rey y él es el que menos hace, es el que menos está ensuciándose las manos y es el que merece los lugares de honor, es el que merece que esté siempre sentado y el primer plato y el plato más grande y prestigioso es para él y la mejor ropa y el mejor asiento es para él, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, tristemente, esta misma ideología, pensamiento de estos maestros de la ley, lo están viviendo aquellos que siguen este pseudo evangelio de fe y prosperidad. Jesús nos muestra a través de su palabra que aquel que quiere servir, aquel que quiere figurar o aquel que quiere enseñar, aquel que quiere sobresalir, Jesús dijo, deberá ser el servidor de todos. Y él mismo se puso de ejemplo, yo siendo el Dios soberano, el Rey del universo, y vino a este mundo en forma de hombre, Filipenses capítulo 2 dice, en forma de siervo, se humilló a sí mismo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Empezó a hacer trabajos más menospreciados de su época, y lo hizo para sus discípulos, les empezó a servir. Y él dijo, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Y no estaba dando una orden de lavar los pies, sino de ensuciarse las manos en la obra de Dios, de involucrarse en las manos de Dios. Y siempre en la filosofía de Calvary Chapel decimos que pastor que no huele a oveja, no es pastor. Así que es importante que podamos entender este punto muy, muy importante. Hay que empezar a servir, hay que empezar nosotros a poner el ejemplo como pastores. Y es algo que a mí me gusta mucho en la iglesia. Si algunos que están escuchando este devocional conocen lo que hacemos con mi esposa, y si no lo conocen, cocinamos, ayudamos, ordenamos las sillas, las mesas, los baños cuando hay que limpiar. Estamos siempre sirviendo porque esta es la idea de pastorear. Y tú, si estás en un liderazgo, si estás en un ministerio, si te gusta involucrarte en la obra, siempre decimos que el que no sirve, o el que no se ensucia en las manos, como lo hizo nuestro Señor, mira, no va a servir y no va a ayudar en la obra. Así que, y lo último, Pedro dice, y como dijo nuestro Señor, que aquellas personas serán juzgadas severamente y serán castigadas. Y es por eso Pedro que decía, no pretendan ser maestros, porque igual serán castigados más severamente en la vida eterna. Qué triste que por su enseñanza muchas personas fueron abusadas, diríamos, en el sentido espiritual, se aprovecharon de la ignorancia de ellos, y qué triste hoy que ese pseudo evangelio de fe y prosperidad se sigue aprovechando de muchas personas de buen corazón, con buen deseo de conocer a Dios. Que recuerden, todas las personas que estamos enseñando seremos juzgados doblemente. Así que si tú estás enseñando, cuida muy bien lo que enseñas. Así que el Señor te bendiga y recuerda muy, muy, muy bien lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Cada uno de nosotros daremos cuentas al Señor de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y ten mucho cuidado de lo que enseñas, pero a la vez ten mucho cuidado de cómo vives. Hay que vivir en sencillez y en humildad. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.